simplemente por un tema. Señores, estamos de regreso aquí en Matinal, ya en conversación con nuestro invitado del día. Se encuentra con nosotros Tommy Galán, senador del Partido de la Liberación Dominicana por la provincia de San Cristóbal. Geraldino González y una servidora estaremos conversando con él. Bienvenido, un placer tenerte por aquí. Buenos días, Tommy. Un placer inmenso estar por aquí. Déjeme decirle que yo tenía 1 año y 6 meses. Que no venía. Sin hacer un programa de televisión. 1 año y 6 meses. 1 año y 6 meses. Eso del año sabático es un poquito más extendido. Pero he querido iniciar un proceso, sobre todo porque para mí es importante hablar y tener la oportunidad de referirme a la situación. De hecho, el reinicio de un proceso que en el día de mañana, mañana, en la fase preliminar. Y no lo había hecho porque yo lo decía, o sea, respetando posiblemente los escenarios, respetando una situación que para mí en lo personal me obligaba, porque naturalmente era una pausa de esperar, formarme, poder, como diría, respetar esos escenarios y esos plazos. Pero naturalmente frente a un tema que ha sido vertido ante la opinión pública y que se ha dado una cantidad de más que informaciones, de desinformación, sobre todo en esta fase preliminar, a mí me es importante un poco socializar una serie de aspectos. Sobre todo porque pienso que si algo debió resguardarse fue el propio escenario de la justicia para poder deliberar una serie de discusiones con relación a los temas, pero ha sido el Ministerio Público que desde el principio ha pretendido utilizar la opinión pública como el escenario de discusión. Es un poco condicionando la posibilidad de del propio accionar de la justicia. Por eso, en esta fase preliminar, en la que nosotros nunca, porque así lo decía yo desde el 7 de junio del año 2018, cuando se formalizó la acusación, que posiblemente tendría la oportunidad, no frente a un archivo provisional, sino frente al país y frente a un juez, poder aclarar todos los aspectos que están contenidos en lo que se plantea en solo 14 páginas de un expediente, como se ha dicho, de 566 páginas, que en su totalidad no existe una sola elemento probatorio de manera objetiva, sino que se trata de un relato subjetivo y con apreciaciones muchas veces torcidas, y en la mayoría de casos pudiéramos decir que planteamientos tan torcidos que pudieran caer al plano de la falsedad. Por eso yo un poco con mis abogados ante planteamientos y sus recomendaciones, nosotros no quisimos interponer un solo recurso que incidentara el proceso, porque lo decíamos al principio, yo prefiero irme al objeto de la acusación. Yo necesito un espacio para poder dar respuesta a cada letra, a cada palabra, frase, punto que está contenido. Yo no quiero utilizar ningún mecanismo de tipo judicial para evitar esa discusión, porque al final, frente a una cantidad extraordinaria de situaciones que pudieron ser incidentales, yo he preferido esperar pacientemente lo que mañana debe iniciar en su fase preliminar. Por eso yo he querido aprovechar, porque mis abogados, que está representada nuestra barra por José Ricardo Tavares y el doctor José Guarionex Ventura, frente a todo lo que ha sido la preparación, la fase de preparación nuestra de un escrito de defensa que tiene alrededor de 246 páginas. Y tiene 246 páginas, ¿saben por qué? Porque yo he querido responder cada letra y cada punto. Yo no he querido dejar nada a la imaginación y por eso se ha construido un expediente
en términos de escrito de defensa bastante claro, preciso y con toda la documentación sobre todo que debe sustentarlo. No obstante a eso, permíteme, nosotros preparamos este documento porque a veces ustedes los abogados y sabe a veces cuál es el lenguaje jurídico y a veces los planteamientos en términos constitucionales, penales, se dificulta para la mayoría del dominicano entender. Por eso hemos querido en un lenguaje más llano, porque la verdad que esto no deja de tener todavía el peso y de la elaboración de dos importantes abogados, pero más entendible, sobre todo en un informe ejecutivo, preciso, conciso, que se va de manera directa a los puntos focales en la que sustenta lo que se establece como una acusación. Entonces, aquí lo hemos denominado La verdad es mi fortaleza, resumen ejecutivo del caso senador Tommy Galán. Y yo quiero aprovechar aquí, frente a las cámaras de Telemicro, y hacerle entrega a cada uno de ustedes estos ejemplares. Es bueno decirle que esto está siendo distribuido de manera general a todos los medios de comunicación, todas las partes, y ahí en un informe ejecutivo en la que en 41 páginas se quiere explicar lo que está contenido en 246, se ha anexado, porque en cada una de las párrafos escritos se establece referencias sobre lo que son los documentos y los anexos aprobatorios. Como un asunto de espacio, hemos introducido en el mismo documento un CD donde quien quiera de repente poder comprobar con ese pliego de documentos amplio lo que está sustentado en estos párrafos, podrá hacerlo con claridad. Este documento naturalmente envuelve de manera clara dónde están los puntos en la que se presume hacer una acusación. Y lo decía... Entonces, para explicarlo, esto es un documento preparado por José Ricardo Taveras y por José Guarionix Ventura y resume las líneas de la defensa en este proceso. Exactamente. Y los puntos donde el Ministerio Público sustenta la supuesta acusación. Y lo hemos dicho, y hablo de supuesta no de manera despectiva, sino clara y objetiva, porque lo reitero. 14 páginas sobre un relato que más que bien es un ensayo de una novela donde tú simplemente recibes las apreciaciones subjetivas, consideraciones que no están sustentadas en ningún elemento probatorio de manera objetiva. Y eso comenzando, porque es difícil tú pretender construir un caso sobre la base de iniciar un proceso con un documento que el mismo documento de por sí está plagado de falsedad o de manera clara se evidencia las incongruencias y la no determinación. ¿Dónde comienza todo? Todo comienza con la declaración del supuesto testigo 54, que no es más que Marcos Vasconcelos Cruz. Y en ese documento, que es la famosa delación premiada, donde este señor puede hacer una declaración, reducir su pena en su beneficio y pasarla en una prisión paradisíaca frente a la playa de Ipanema en Brasil, solamente le ha servido a él sobre la base de que todo lo que ha dicho lo hace sobre el supuesto de que yo creo, yo pienso, no puedo asegurar, yo no puedo confirmar, yo nunca hice eso, yo nunca hice eso, y sobre esa base es que se inicia ese proceso. Sí, todo lo otro se construye de igual manera, de subjetividades, apreciaciones e informes que no son concluyentes, informes que no plantean las cosas con claridad, porque yo he sido claro, y lo dije desde el 2017,
yo me pregunto todos los días qué yo hago en ese caso. En el 2017 también me tocó decir que yo estoy ahí única y exclusivamente para mantener una jurisdicción privilegiada. Y sobre eso pudiéramos hablar y yo pudiera decir muchas cosas, pero eso yo no lo he planteado de manera especulativa, sino de manera clara, senador, y segura de lo que se está diciendo. ¿A qué usted atribuye entonces que el Ministerio Público lo haya involucrado dentro de este expediente? ¿Qué busca el Ministerio Público con incluirlo usted? Sobre todo cuando es un gobierno del mismo partido y se trata de un gobierno con el cual había cercanías históricas. Tú sabes que a mí me toca en esta parte un poco ir segregando, porque yo sobre esto no quiero tampoco a mis abogados algunos aspectos que se van a tocar en el juicio, tocarlo de manera abierta. Pero es claro que en principio la situación frente a una acusación que generó a 14 imputados medida de coerción, desde ese mismo instante, si se analiza la documentación, ni siquiera esa fase soportaba el conocimiento de medida de coerción. Pero hay que entender que en ese año, sobre un escándalo y el impacto que generó a la opinión pública y frente a la celeridad que se manifiesta en esos procesos de conocimiento de medida de coerción, era muy difícil entrar en el debate de aspectos que no representaban ninguna validez para tener una iniciativa de este tipo. Sin embargo, lo asumimos y al final todo se ha ido diluyendo. Pienso que el interés de mantener eso en una jurisdicción privilegiada frente a tres posibilidades, que en este caso eran solamente tres que sustentaba esto, el senador Julio César Valentín, el diputado Pacheco y nosotros, naturalmente había que sacrificar a alguien frente a esa situación. Y yo pienso que al final, en la medida en que las cosas, sobre todo en esta etapa, en que la gente puede ver o escuchar o poner mayor atención a los detalles, no estar con un desbordamiento, porque lo que se ha pretendido es que lo mediático condicione la posición de un juez o de la justicia, y no debería ser así. Entonces yo pienso que situaciones, jurisdicción privilegiada, mayor control, mayor celeridad, hay una diversidad de teorías y aspectos que yo naturalmente no quiero caer en precisar algunos de ellos porque estaría cayendo en el plano de la especulación. Pero naturalmente, en la medida en que ustedes puedan leer y conocer a detalle de qué se trata, estarán bastante claros de la realidad que estoy planteando. Esto es la primera vez que se está dilucidando públicamente. Aquí se ha hablado única y exclusivamente de lo que ha reflejado una campaña mediática que ha sido patrocinada fundamentalmente por el Ministerio Público, pretendiendo asentar o establecer un proceso de investigación con todas las perfecciones que el propio procurador ha planteado en su locución, cuando habla de 130.000 horas, agentes encubiertos, entrenados por el FBI, el mayor y el más exhaustivo investigación, 1.700 pruebas, y al final, cuando tú lees, sobre todo en el caso particular nuestro, eso te darás cuenta que nada de eso es así. Sobre todo porque, mira, cuando nosotros fuimos llamados a la Procuraduría a ser interrogados, nosotros duramos 8 horas en ese interrogatorio. 29 preguntas, 25 de forma. ¿Tú sabes cuáles son las preguntas de forma? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su...? 25 de formas. Las otras, la más larga en su contestación, posiblemente tuvo 5 líneas. 8 horas.
¿Y qué se hizo en esas 8 horas? ¿No? ¿Qué se hizo con las otras 3 preguntas? Te voy a decir que en términos efectivos, posiblemente en 1 hora y media, si hubiese hecho todo lo que estaba ahí. Entonces, tú inicias ese proceso de investigación, que yo en ese caso diría, bueno, donde no hay análisis de información no puede haber investigación. Usted no puede coger simplemente en Excel y remitir un informe y sacar un cuadro de ahí, colocarlo aquí y hacer un planteamiento arriba de eso si usted no ha analizado lo que está poniendo. Entonces, no puede haber una investigación seria, objetiva sobre eso. Yo siempre he dicho, pero a mí no se me ha preguntado más allá de lo que cualquier ministerio público en el mundo, en lo que más se preocupa es saber si la ruta que ha tomado ha sido la ruta correcta en la investigación. Por eso a veces tú lo ves hasta en las propias películas, cuando una persona es acusada y va reiteradamente y es llamado a ser interrogado, porque es bueno y es importante precisar informaciones. Pero déjame decirte esto, cuando a ti no se te quiere escuchar, cuando a ti se te evade, como estaba planteado en una ocasión, que cuando yo debí ser recibido para en la fase, no esta fase primera, en la anterior, antes de la acusación, para yo poder documentar una cantidad de cosas que era una falta de información o inobservancia, o sobre todo una falta de objetividad frente al Ministerio Público en una cantidad de información. Esa cita mía fue cancelada. Y yo, naturalmente, el procedimiento implica la depósito de esos documentos, pero al final esos depósitos, esos documentos nunca fueron observados, nunca fueron analizados, fueron guardados. ¿Tú sabes por qué fueron guardados? Porque si lo leen y procesan la información que yo otorgué, no podía haber acusación. El hecho, y si no hay acusación conmigo, debía hacerlo con uno de los 3, porque si no el proceso iba a tomar una jurisdicción ordinaria, y eso es lo que no se ha querido. Pero bajo ese argumento, y de hecho ha sido discutido el tema de que se use una jurisdicción extraordinaria y en qué medida eso beneficia o no a los que son parte de este caso, pero nunca ha sido muy comprensible bajo ese argumento por qué entonces incluir a un senador cercano al gobierno, pero sobre todo muy cercano al presidente Danilo Medina. Bueno, yo pienso que cuando tú leas un poco por ahí, yo pienso que hay cosas que en el tiempo podrán salir. Porque mira, te voy a decir esto. Este ha sido un ejercicio interesante, porque hasta a mí me ha puesto a mí a pensar que yo posiblemente en los próximos años pueda escribir algo sobre algún libro, sobre esta experiencia de vida que me ha tocado vivir, que de por sí no es, como dice, no hay tiempos malos, no hay tiempos difíciles, hay tiempos para el crecimiento y para el aprendizaje. Y con esa filosofía es que yo lo he asumido. Pero tú te darás cuenta, en la medida en que se socialice y desde el día de mañana que se empiece a discutir el contenido en que se está sustentando el Ministerio Público, es risible, o sea, es incomprensible, es injustificable lo que se ha planteado en muchos de esos aspectos. Por ejemplo, yo te hablo de la misma delación premiada sobre un elemento de probatorio, algo que no ha sido ni corroborado, que no ha sido sustentado. Entonces te pregunto yo, en la lógica simple, si eso es un elemento probatorio y es la misma delación que ha dado pie a un archivo provisional a 8 imputados sobre eso, ¿por qué eso puede ser bueno para mí, válido para mí, y para el archivo provisional no es elemento probatorio? No, es que no es elemento probatorio para nadie. Entonces ahí viene la justicia selectiva, ahí viene la falta de objetividad. ¿Cómo es posible? ¿Se ha actuado de manera selectiva en este caso? Totalmente, pero eso yo lo he planteado con bastante responsabilidad. Y el hecho de, por ejemplo, de que usted fuera presidente de la Comisión de Hacienda durante muchos años, ¿no habría sido un elemento
muy importante para ellos meterlo ahí. Pero mira, yo dije en una ocasión que el único pecado es yo haber sido 10 años presidente de la Comisión de Hacienda. Y ustedes dirán, ¿y por qué? Bueno, eso me colocó durante 10 años en el debate público, en el conocimiento de importantes iniciativas, no solo eso. Y me colocó en una posición de construir sobre mí la coartada perfecta sobre una historia falsa. Este documento en su página, por ejemplo, habla de la teoría de la afirmación del consecuente. Que esa teoría se caracteriza porque la conclusión es falsa, pese a contar con premisas verdaderas. Por ejemplo, que el acusador es senador, presidente de la Comisión de Hacienda, a la cual se corresponde conocer los contratos, toda vez que opera un error en el proceso deductivo consistente en el olvido y justiprecio de explicaciones alternativas que determinen las premisas que sean suficientes para sustentar la conclusión. Se aprovecha una situación y sobre esa coartada se construye una historia falsa y conclusiones falsas. Porque déjame decirte, ¿será Tommy Galán el senador más poderoso de la República Dominicana que determina el curso y la aprobación de un cuerpo colegiado integrado por 32 senadores de diferentes niveles? ¿Es posible de que usted pueda sustentar una acusación en lo que me atribuye la Constitución, las leyes y reglamentos del Senado, lo que son las funciones propias del congresista? Pero si están haciendo una acusación sustentado en un procedimiento en la que se ha planteado celeridad y en un sistema bicameral es lo mismo para uno y para otro, yo no solamente soy el senador más poderoso, yo soy el senador y el diputado más poderoso, que en 2 hemiciclos posiblemente a quien se observa en esa situación sin haber comprobado ningún elemento, porque usted puede decir, sobre mis funciones usted no me puede acusar, usted puede acusarme sobre la base de usted demostrar un soborno que nunca lo ha demostrado y nunca ha planteado, pero no lo van a demostrar porque nunca ha sucedido en función de lo que ha planteado el Ministerio Público. Entonces tú dices, pero esa es la lógica. Punta Catalina, por ejemplo, que es el mismo Ministerio Público que al final dice, no se hizo nada, pero Punta Catalina, por ejemplo, se agotaron los mismos procedimientos, tal cual los demás expedientes en que se ha planteado, en el tiempo y procedimiento. Entonces te digo yo a ti, bueno, si Punta Catalina está bien y lo otro se hizo igual, o esto está bien también, o Punta Catalina está mal igual que lo otro, pero no puede ser una misma cosa, un mismo resultado con conclusiones diferentes. Pero tú te hablas y esto lo refiere. Nosotros no solamente en la Comisión de Hacienda, y aquí se habla sobre esos aspectos, cuando el Ministerio Público plantea eso, es un evidente desconocimiento de las facultades constitucionales del Congreso Nacional, de lo que significa el trabajo de una comisión, de lo que es el pleno del Senado. Nosotros aprobamos, no fueron 11 contratos, nosotros aprobamos más de 125 contratos durante esos mismos años. Nosotros aprobamos 37.640 millones de dólares, 1.460.000 millones de pesos como apoyo presupuestarios. Cada uno de esos contratos de financiamientos y contratos de ejecución están contenidos en la ley de presupuesto que corresponde a cada año. Cuando en el Congreso se discute un financiamiento, ya está aprobado en el presupuesto que corresponde de ese año. Por eso ahí se habla, y en este documento usted podrá ver, con el número de ley, el presupuesto que corresponde en cada uno de los puntos. Por lo tanto, usted derivar en una acusación de que yo tuve la influencia sobre la Comisión de
Hacienda para la aprobación de un proyecto es una evidencia enorme del desconocimiento y la ignorancia en la materia. Primero, porque una comisión, de acuerdo al reglamento, está formada por 9 senadores. 9 senadores es una cuarta parte del pleno de 32. La ley y la Constitución establece cuál es la aprobación, de manera ordinaria o extraordinaria o especial, dependiendo de la materia de un proyecto de iniciativa de ley, si se modifica una constitución, si se modifica una ley orgánica, si se modifica un aspecto constitucional de las 2/3 partes, 3/4 partes, mayoría simple. Por lo tanto, el propio reglamento del Senado plantea de que el conocimiento de una comisión no es vinculante al Pleno. Al final, una comisión solamente es un tramitador, pero el Pleno al final es el que determina con su votación cuál es el destino. Que dicho sea de paso, cuando yo te hablo de todos esos proyectos y todas esas iniciativas por esos montos, yo te podría asegurar, cuando el Ministerio Público habla de celeridad, que la situación, si hubiese sido de retraso, posiblemente el argumento que se estuviera diciendo hoy, que en el Congreso se retrasaban los proyectos para obligar. Pero cuando se habla de celeridad, ¿cuál celeridad cuando los reglamentos establecen con claridad cuál es el periodo de conocimiento? ¿Cuál celeridad cuando esos proyectos todos están contenidos en materia de ley, en el presupuesto que corresponde? Pero más importante todavía que es un Senado peledeísta, donde no hay una oposición claro, cualquier persona, con suficiente capacidad de accidentar. Cualquier persona pudiera escribir la misma argumentación para mí acusarme de 125 proyectos y frente. Aquí habla sobre todo de eso, porque cuando tú dices de quién es la iniciativa, cuando dicen la celeridad, no, pero la celeridad está sujeta al mismo cumplimiento de la ley. Y yo te diría a ti, mira, cuando tú no tienes la aprobación de eso, lo primero que te caen arriba es el mismo, son las mismas dependencias oficiales cuya responsabilidad está en la ejecución, o el Ministerio de Hacienda, que cuando ese dinero no llega a tesorería, únicamente afecta lo que es la liquidez del gobierno y las presiones naturales, porque son apoyos presupuestarios sobre un presupuesto deficitario que está sustentado en cada peso que se espera llegar en la ejecución de estas obras. Cuando eso no ocurre, eso genera una situación indeseable, atrofia la misma programación de un gobierno, y son ellos los primeros que están presionando o generando la necesidad de su aprobación. Senador, se nos está acabando el tiempo, pero mañana se reinicia este proceso. ¿Qué usted espera? Yo estoy, bueno, te digo que yo he asumido esto con serenidad. Yo estoy confiado porque si se analiza lo que está aquí, no hay manera, no hay forma. Te digo lo que te dije al principio, ni siquiera de haber establecido el conocimiento de medida de coerción. Yo pienso que si aquí prima la justicia, el derecho, no hay ninguna posibilidad de que en esta fase preliminar uno pueda pasar a juicio de fondo. Ahora bien, a nosotros nos tocará dar las explicaciones, y eso es lo que hemos querido, porque nosotros tenemos total seguridad de lo que estamos diciendo. Enriquecimiento ilícito, usted no puede derivar sobre el crecimiento patrimonial de nadie que eso es un delito. Si usted analizar ni sustentar las razones de ese crecimiento. Y eso es lo que se ha planteado. Que mi incremento de un 63% no se justifica, pero sin embargo cuando tomamos los mismos análisis que están contenidos en el estudio financiero que hizo la Procuraduría, mi crecimiento durante esos 12 años, perdón, del 2002 como diputado al 2014, que es el proceso de la acusación, se incrementaron en 16 millones de pesos.
Eso representa el 34% de mis ingresos oficiales. Los mismos ingresos que la propia Procuraduría certifica. O sea, de cada peso que yo recibí, 34 centavos fueron invertidos a bienes de capital que sustentan ese crecimiento patrimonial. Los otros 66 centavos suplían mis necesidades básicas de mis gastos corrientes. Entonces le digo yo a ustedes, eso es irracional. Pero la Fiscalía del Ministerio Público me ha llamado a mí para aclarar algún punto. La Fiscalía del Ministerio Público llamó a algún momento a algunos de los aspectos que dice ahí para aclarar. Yo fui el único que presentó en la anterior, no en esta, lo que fue un proceso acordado con una de las principales firmas de auditores y un profesional donde sustentaban el origen y aplicación de fondos, donde establecía con documentos en qué se establecía nuestro crecimiento patrimonial. Pero ¿cómo usted puede alegar falsedad en declaraciones juradas cuando usted quiere decir que yo soy accionista de Financiera de Inversiones Múltiples? Sí, yo fui accionista de Financieras Múltiples. En mi etapa de 10 años, de 18 años a 26 años, cuando yo dirigí ese negocio de una financiera registrada en la Superintendencia de Banco. Y digo registrada en la Superintendencia de Banco porque eso tiene un significado en la aplicación y en el cumplimiento de la ley monetaria y el requerimiento de supervisión de la Superintendencia de Bancos. Pero esa financiera fue dado de baja en el 2003. Eso sustenta parte de mi patrimonio cuando yo apenas llegaba a la Cámara de Diputados, en la que ellos saben, porque esa información la tienen, lo que pasa es que no quisieron observarla. Porque si quitan eso, no hay enriquecimiento ilícito, no hay lavado, no hay soborno, no hay acusación. Pero ellos me colocan en la sociedad empresarial americana como accionista. Sí, yo fui accionista. Esa empresa fue dada de baja en el 2002 y recoge mi historia de esa época, porque la familia Galán Grullón, desde el 1996, ejecuta proyectos de apartamentos en Santo Domingo y yo laboraba como gestor de venta en esa ocasión, antes de ser diputado. Y eso está, esos documentos los tienen ellos. ¿Por qué ellos insisten en que yo soy y no declaré? Yo no puedo declarar lo que yo no tengo. Sin embargo, todas esas informaciones fueron inobservadas, pero la tiene el Ministerio Público. Senador, se nos acabó el tiempo. Gracias por estar con nosotros y bueno, ya tendremos la ocasión de profundizar en el documento. Le quisiera pedir eso, porque yo sé que eso, que le dé lecturas y sobre todo, aunque yo sé que la mayoría no, pero aquí están en este CD, que está todos los documentos que sustentan y avalan lo que yo le estoy diciendo. El que esté interesado en profundizar en esta publicación y en los distintos argumentos, ¿dónde lo puede conseguir? Esto está siendo desde el día, está siendo distribuido. De todas maneras, en la oficina senatorial o en el Congreso estamos a disposición con material suficiente para que nuestro interés es aclarar y contestar cada uno de los puntos. Por eso hemos estado esperando. Por eso hace 1 año y medio no venía un programa de televisión, porque yo no soy un sinvergüenza. Yo no puedo estar viviendo como que nada pasa cuando yo he decidido que en mi vida este capítulo yo debo dejarlo atrás y seguir avanzando. Y por lo tanto yo aún, como le digo, tiempos de aprendizaje, tiempos de crecimiento. Muchísimas gracias, senador. Muy amable de su parte. El después de 1 año y medio haber venido aquí a Matinal. Muy amable. Gracias a ustedes. Señoras y señores, gracias a ustedes también. Nos vemos mañana.